una bendición especial para ti. Gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Gracias por iniciar el día, por iniciar tu jornada con esta experiencia de oración, con esta experiencia de ponernos juntos ante la presencia del dueño de la vida. De verdad que me da mucho gusto poder compartir contigo la palabra de Dios. Hoy es Martes Santo. Nosotros ya hemos comenzado a vivir esta semana tan importante para nuestra fe. Lo que quiero dejar claro es que lunes, martes y miércoles santos son como días de preparación. Días en los cuales nosotros de alguna manera reflexionamos y oramos para prepararnos al Triduo Pascual, para prepararnos a la experiencia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso no hay mayores actividades litúrgicas en estos 3 días. Seguramente en las parroquias, en las comunidades, hay retiros, hay momentos de reflexión, hay momentos de oración para ir terminando ese camino de preparación al Triduo Pascual. Hoy quisiera que reflexionáramos un poco en lo que sucede el Jueves Santo. El Jueves Santo es un día muy importante para nosotros, porque el Jueves Santo nosotros celebramos, el Día del Amor. ¿Y por qué celebramos el Día del Amor? Porque Jesús, al lavar los pies, nos invita a cumplir el mandamiento del amor, nos invita a servirle a los hermanos, nos invita a entender que agradarle a Él es servirle a los otros. 2, es el Día del Sacerdocio, porque Él, cuando instituye la Eucaristía, nos dicen: hagan esto en memoria mía. Y al decirnos hagan esto en memoria mía, Él de alguna manera está instituyendo el orden sacerdotal. Y es el día en el que celebramos la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía en la última cena. Son como las 3 verdades de la fe que celebramos el Jueves Santos. Es bien importante comprender que lo hacemos en 2 momentos celebrativos. Uno, lo que llaman la misa crismal, que es la misa del Señor Obispo con todo su presbiterio, en el cual todos los presbíteros vuelven a renovar sus promesas sacerdotales y el Señor Obispo bendice ahí los óleos de los catecúmenos, los óleos de los enfermos y el Santo Crisma, que será con los óleos con los cuales se van a administrar los sacramentos a lo largo del año. En algunos diócesis o en algunos lugares, por cuestiones pastorales, porque se está lejos del lugar donde queda la cátedra del obispo, la catedral, se celebra la misa crismal en un día distinto al Jueves Santo. En algunos lugares se celebró ayer o se celebra hoy, pero su día verdadero, su sentido verdadero está en el Jueves Santo, jueves sacerdotal. Esa actividad normalmente se lleva a cabo por la mañana y por la tarde, celebramos la Cena del Señor. Celebramos la Eucaristía, en la cual vivimos estos 3 aspectos que te estoy diciendo. 1, la celebración de la institución de la Eucaristía. 2, la institución del orden sacerdotal. Por eso el jueves sacerdotal, por eso el jueves lo vivimos como un día sacerdotal. Y 3, el mandamiento del amor. Hay un signo hermoso en la celebración del jueves por la tarde, y es el lavatorio de los pies, que es un signo de humildad, que es un signo de servicio, que es un signo de entender cómo quiere Dios que le agrademos. Para mí eso es muy importante, porque a veces nos esforzamos en agradarle a Dios en nuestra oración, en agradarle a Dios en nuestro culto, pero se nos olvida que la mejor manera de agradar a Dios es servirle a los hermanos, es construir una sociedad justa, es construir una sociedad donde el amor reine y donde todos podamos tener una experiencia definitiva de gozo, una experiencia definitiva de presencia de Dios, una experiencia definitiva de justicia, de misericordia, de amor. Eso es lo que celebramos Jueves Santo. Te lo estoy diciendo hoy, martes, para que tú, cuando accedas el jueves a estas experiencias, como cuerpo de Cristo que eres, porque tú formas parte del cuerpo de Cristo, porque tú eres un bautizado, lo hagas con total alegría, lo hagas con total gozo y sabiendo de qué se trata. Es fundamental. Oiga, ¿y el Viernes Santo qué celebramos? El Viernes Santo, primero por la mañana, celebramos Vía Crucis. Hacemos la vía de la cruz. Hacemos ese acompañar a Jesús. Yo en varias ocasiones lo he hecho en Tierra Santa, ¿verdad? He ido
caminando en momentos por ahí, por todas las calles de nuestra Jerusalén, de la ciudad santa, y hemos caminado ahí el Vía Crucis, hemos vivido experiencias de encontrarnos con el dueño de la vida en ese meditar su camino hacia la cruz. Oiga, en la tarde no podemos celebrar la Eucaristía porque Cristo está muerto a las 3 de la tarde. Y entonces es el único día del año en el que no celebramos Eucaristía. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos una paraliturgia, una casi liturgia. ¿Y en qué consiste esa celebración? Tiene 3 momentos. Uno, tiene el momento de la lectura de la pasión. Volvemos a leer de corrido todo el relato de la pasión. Y lo leemos con atención, con tranquilidad, con serenidad. Leemos todo. ¿Para qué lo leemos? Para que no fallemos en lo que estamos viviendo, en el misterio que estamos viviendo en ese momento. Luego tenemos un segundo momento, y es el momento de la veneración de la cruz. No adoramos la cruz. Al único que adoramos es al Dios uno y trino, pero sí veneramos la cruz. Nosotros sabemos que ahí, en ese madero, estuvo colgado el Salvador del mundo. Y no es la cruz por la cruz, es la cruz porque en ella Jesús de Nazaret se entregó. Es un momento hermoso, hay una sola cruz y vamos y la besamos y vamos y hacemos un acto de veneración. Y el tercer momento es la repartición de la comunión. Ustedes saben que el Jueves Santo termina con que guardamos la comunión en un lugar hermoso, en un lugar precioso, exponemos el Santísimo. En algunos lugares llaman eso el monumento. No es un buen nombre porque es un nombre que alude más a muerte y el Santísimo es vida. En muchos lugares tienen la costumbre del jueves en la noche visitar varios lugares de estos y orar allí. Y bueno, ahí se tiene la Eucaristía que va a ser repartida el Viernes Santo. El Viernes Santo, en el tercer momento, se reparte la Eucaristía. Qué importante que tengamos bien presente eso nosotros para que podamos vivir, para que podamos compartir la experiencia del Jueves Santo y del Viernes Santo. La comparto contigo hoy, martes, para que tú tengas presente qué es lo que vas a hacer. Porque son 2 días importantes. Yo no me niego a que en estos días haya un descanso familiar, a que en estos días haya un descanso de labores cotidianas. No me niego a eso. A lo que me niego es hacer de la Semana Santa solo eso. No, tiene que ser un momento de reflexión también. Un momento para pensar la vida, para entender cómo estamos haciendo la vida, cómo estamos construyendo la vida. Y tiene que ser también un momento, esto te lo dejo claro, un momento para que tú celebres tu fe. Tienes que participar de las experiencias celebrativas. Tienes que participar de las experiencias de fe. Tienes que participar de cada una de esas situaciones. Porque son tu fe. Es tu vida. Por eso te explico. Jueves tenemos 2 celebraciones. La misa crismal en la mañana, en los lugares en los que se celebra el jueves. Y por la tarde, la cena del Señor. Con esos 3 énfasis. La Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Y claro, el momento de meditación, de oración frente al Santísimo. Al día siguiente, el Viernes Santo, ese día tan triste, en la mañana había crucis y en las horas de la tarde la paraliturgia o la liturgia de la pasión del Señor, en el cual tenemos primero la lectura de la pasión, luego la veneración de la Santa Cruz y luego la comunión. Y ahí queda la iglesia en silencio, se quitan todos los manteles, flores, velas, todo. Queda el altar pelado, como diríamos en la costa, el altar pelado, porque de alguna manera se quiere sentir el momento que estamos viviendo. Es un momento complejo, es un momento de dolor, es un momento de tristeza, es un momento de meditación. Y la iglesia hace silencio hasta la vigilia pascual, hasta el sábado por la noche, amanecer de domingo, si es posible, donde nosotros celebramos la vigilia pascual, pero eso, si quieres, lo explico mañana miércoles. Pero que quede claro esta parte para que nosotros la vivamos y para que nosotros participemos de ella y para que tengamos una gran experiencia. Insisto, es momento de meditación, es momento de reflexión, es momento para entender qué es lo que hemos vivido. Tomamos el texto del Papa, nos ha estado acompañando por estos días, y el Papa en el número 102
nos presenta otros desafíos eclesiales. En el primer número, en el 102, nos recuerda cómo el clericalismo le ha hecho daño a la iglesia. ¿Cuál es el clericalismo? El creer que nosotros, los que formamos parte del clero, los que formamos parte de los consagrados, como diría la palabra griega, somos más importantes que el pueblo de Dios. Y cómo nos hemos apoderado en algunas cosas de la iglesia, olvidándonos que la iglesia es de todos y que somos todos los que tenemos que estar al servicio. El Papa lo dice en estas palabras: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de identidad y la misión del laico en la iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con un arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis y la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos, porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes; en otros, por no encontrar espacios en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar bien, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe con mayor participación de muchos en los ministerios laicales este compromiso, no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. Si por un lado hay un reclamo al tema del clericalismo, por un lado hay un reclamo a la falta de vida de fe de nuestros laicos en las esferas social, políticas y económicas. Voy a decirlo de manera brusca y espero que me sepan comprender. Los políticos que no hacen bien las cosas, que son corruptos, los otros miembros de las instituciones de nuestra sociedad que no hacen bien las cosas, muchos de ellos se declaran católicos, muchos de ellos se declaran laicos. ¿Viven su fe? ¿Tienen un compromiso de fe? Esa es la pregunta. Nos advierte a nosotros el Papa: no podemos creernos los dueños de la iglesia y cerrarle el trabajo a los laicos, pero le dice a los laicos: cuidado, su misión no está solo en las tareas intraeclesiales, sino que está también en dar testimonio en las demás dimensiones de la sociedad. Tengámoslo presente. Voy a ir al corte y ya regreso para las lecturas de este Martes Santo. Leamos el texto del profeta Isaías en el capítulo 49, el versículo 1 al versículo 6. Escuchen, islas, atiendan, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y nada me he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, y mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Seguimos leyendo los textos del siervo de Yahvé. Hoy leemos exactamente su vocación, pero con dos elementos que quiero subrayar para que comprendamos el sentido de esta palabra en este Martes Santo. Uno, su vocación. No es un invento suyo, no es una decisión suya, no es que a él le dio la gana de salir a anunciar al Padre Dios. No,
es un llamado de Dios. Y el texto insiste en que es un llamado desde el vientre materno. La iniciativa total es de Dios. Por eso usa la imagen de que es un llamado desde el vientre materno, para dejar claro que no fue el hombre el que lo decidió, porque uno, mientras está gestando en el vientre materno, no puede decidir. Pero es una vocación universal. Por eso pide atención a las islas y a los pueblos todos, porque es una vocación para todos. Pero hay un elemento más, que es el segundo elemento que quiero señalar. Al principio, él creía que su vocación había sido un fracaso. Y creía que su vocación había sido un fracaso porque no le fue como él lo soñó, como él lo pensó. De hecho, insiste en eso en el texto. Dice exactamente que había gastado el tiempo en balde. Dice, mira lo que... mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Mira tú, mira tú. Él cree que es un fracaso su ministerio. Y después el Señor le muestra que no. Como muchos de nosotros, que a veces nos esforzamos, hacemos nuestra tarea, decimos las cosas, damos lo mejor de nosotros y no alcanzamos nada. Y uno termina creyendo que dio golpes al aire. Y uno termina creyendo que perdió el tiempo. Y uno termina creyendo que todo fue un fracaso. Y no, no fue un fracaso. No es un fracaso. Ojalá hoy, tú y yo, primero, nos sintamos llamados por Él. Y segundo, entendamos que ese llamado es para la victoria del Señor, no para la victoria del mundo. Porque el éxito de la vocación de quien se siente llamado no es recibir el aplauso del mundo, es agradar a Dios. Qué importante que leamos esto cuando estamos a puertas del fracaso de Jesús. Porque terminar en la cruz es un fracaso humano. Pero responderá Dios con la resurrección. Porque quien es fiel al Señor encuentra fidelidad en Dios también. Quien es fiel al Señor encuentra que el Señor responde con total fidelidad. Tomemos el Salmo. Dice, mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado. Tú eres justo. Líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno ya tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Qué hermoso. El salmista reconoce que todo su éxito, reconoce que toda la eficacia de su ministerio, de su vida, está en el Señor. En el Señor en el que Él se apoya, en el Señor que lo escogió desde siempre. Ojalá tú hoy te sientas igual, amado y apoyado por el Señor. Y que sea Él el soporte de tu vida para seguir adelante. Y que sea Él el soporte de tu existencia para dar lo mejor. Tomemos el Evangelio. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 13, del verso 21 al versículo 33 y del versículo 36 al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Él contestó: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado.
y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. El texto es precioso, es bien construido teológicamente. Primero, porque nos explica la razón de ser de lo que está sucediendo. Jesús no es ajeno a la comprensión de todo lo que está pasando. En el Evangelio de Juan, Jesús tiene conciencia de lo que está sucediendo allí. Y el autor se esfuerza en mostrar que Jesús no va a ser sorprendido, que Jesús no es sorprendido por los acontecimientos, sino que tiene conciencia de ellos. Sabe, por eso, en el Evangelio de Juan, Jesús lo que va a suceder. Judas, el traidor. No hemos entendido bien por qué. Juan da una explicación: porque está poseído por el mal. Juan da una interpretación: porque no solo entró el pan a su boca, sino que entró Satanás y lo movió a hacer lo que no debía hacer. Lo importante aquí es tratar de entender qué motiva a Judas a traicionar a Jesús. No es fácil comprenderlo. Probablemente Judas tenía unas intenciones mesiánicas que no eran las de Jesús. Muy probablemente Judas entendía al Mesías como aquel que los libertaría de la opresión política a la que estaban sometidas por el Imperio Romano. Y creía que el Mesías era político. Jesús no. Jesús no tiene esa concepción. Y tal vez ahí está la razón de ser de la traición de Judas. Pero tal vez lo que más llama la atención es que a Pedro se le avisa de su negación. Me imagino el golpe para Pedro, porque a Pedro ha dicho: Señor, yo daré la vida por ti. Y mira, lo va a negar 3 veces. Creo que el relato nos muestra cómo se va desencadenando la historia, el desenlace de la historia. ¿Qué es lo importante? Lo importante es entender que aunque seamos Judas o aunque seamos Pedro, siempre hay misericordia de Dios para nosotros. Siempre hay misericordia de Dios para liberarnos y para llenarnos de su amor y llenarnos de su paz. Amén. Señor, bendícenos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu serenidad, llénanos de tu tranquilidad, llénanos de tu gozo y danos tu misericordia. Amén. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Tarea: ser fiel a nuestras opciones. Tarea: ser fiel a nuestras opciones.